Yolimar, aquí nuevamente. Hello. Bienvenidos a un nuevo episodio de EFETA, donde De te invitamos podcast. a encender tu fe, a conocer más de las cosas del Señor y de una forma amena, divertida y ligera, llevar al Señor a la cotidianidad en todas esas cosas que vamos haciendo día a día, ¿no? Amén. Y para eso hoy tenemos un invitado muy especial que nos Ujú. viene a hablar sobre los sacramentos, un padre súper jovial, divertido, muy ameno conversar con él. Aquí tenemos al padre Jerónimo Espinosa. Padre, preséntese. Hola, padre. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes en este espacio. Y bueno, no, el padre Jerónimo Espinosa, soy parte de una comunidad naciente, se llama San José. Nos dedicamos al trabajo exclusivo con jóvenes, una opción preferencial por los niños, adolescentes y jóvenes. Es realmente nuevo en el ministerio todavía. Voy a cumplir 3 años en el ministerio, soy un bebé sacerdote todavía, mucho por aprender y hacer. Y bueno, mi pasión con los jóvenes, como tú decías, llevo 21 años en pastoral juvenil y nos dedicamos a esto. Y últimamente también por mi proceso de vida y necesidad, como no, de sanarme, el Señor que me ha sanado de muchas heridas, de muchas cosas de mi historia, de mi realidad. Y bueno, ahora también comparto lo mismo con las demás personas a través también del ministerio y de algo pues, que puedo hacer, que son los sacramentos, que son regalo de Dios. Entonces sí, esa es como la idea, Sí, compartir con señor, sí, ustedes. señor. Los Amén. sacramentos de salvación. Padre, ¿todavía nos aceptan en ese grupo? A esta edad. Claro, Claro que Sí, sí. uno, sí. Yo no sé eso tu es, edad, pero a mí sí. no hay nada más chistoso que la gente me dice, ay, padre, pero yo todavía soy joven. Y digo, no existe un solo joven que argumente que es joven, pues porque sabe que es joven. Entonces, el día que uno argumente que es joven es porque ya está llevado. Ya, Viste, ya, ya, Roger, te ya. delataste, te delataste. Yo sí. Lamentablemente sí, ya no puedo correr igual que antes, así que No, es yo obvio. me delato con esto, yo me delato con esto y con las canas, entonces no te preocupes. Ay, Dios mío. A ver, padre, Bueno. le estaba comentando a Yolimar que me resurgió un enamoramiento acerca de los sacramentos cuando le escuché hablar usted sobre este bello tema de nuestra iglesia y que está a veces tan dejado a un lado por nosotros mismos los católicos porque no reconocemos o no tenemos el conocimiento, valga la redundancia, de lo valioso, lo importante y lo Mm, salvífico que son. Entonces, esa es la invitación en este podcast de hoy, este episodio, aunque usted nos presente de esa forma tan maravillosa y amena, ese salvoconducto que el Señor nos da a través de todos los sacramentos. Amén. absolutamente, yo creo que has dado en el punto, y es que por nuestra catequesis, por nuestra formación, eh, porque somos culturalmente católicos, pero no hay un encuentro con el Señor, no hay una intimidad, una relación con Él. Vuelvo y digo, no solamente por una incapacidad nuestra, sino porque no nos enseñaron y es decir, las generaciones pasadas tampoco les enseñaron, y ha sido un tema de formación catequética, de memoriza, apréndete, esto es lo que es y punto, y no de relación, de intimidad, de uno a, perdón, de uno a uno. Eso es cuando descubrimos que nos falta todo en la vida, o sea, que estamos vivos, pero no tenemos vida. Y a medida que uno entra en esa relación con el Señor y empieza a ver los sacramentos y lo que son los sacramentos, uno dice, ¡guau! O sea, yo me llevo perdiendo toda mi vida de esta realidad tan magnífica. Exacto. Y uno dice, sí, o sea, es lo que te llevas perdiendo. Pero luego digo, no, mm, no porque haya, digamos, que una deficiencia intelectual en nosotros, sino porque es un tema, es un lastre que llevamos como por la cultura y la idea es que despertemos y descubramos pues, lo maravilloso que son. Es que al fin y al cabo tenemos el poder más grande del universo, que es Cristo, es la vida de Cristo, la vida divina en nosotros, la inhabitación del Espíritu Santo y pareciera que andáramos solos, como, sí, como esclavos, abandonados, porque esa es la mentira del mal. Total. ¿Sí? Eh, Es así, es así. Es como que tengamos un tesoro, pero lo tenemos escondido y nunca lo usamos y está allá abajo de la tierra, súper enterrado. Entonces, no hacemos uso, ¿no? de todos esos regalos que nos da la iglesia. Escuchaba a Monseñor Munilla que decía que los sacramentos es así como el árbol ese que da frutos, ¿no? Entonces, Exacto. en la raíz es Cristo, el tronco y las ramas es la iglesia, Ujú. el follaje somos nosotros que somos parte de la iglesia
Y entonces allí va desprendiéndose todos los frutos que son los sacramentos. Y es deber nuestro comerlo, ¿no? Todo ese Total. alimento que nos va dando la iglesia a través de los sacramentos y de los años en medida que vamos creciendo en la fe. No, y para mí yo realmente, o sea, hay unos 10 mandamientos, pero yo creo fielmente, pues tuve la oportunidad de escuchar la charla del padre a través del grupo Oración de Jorge. ¿Quién es Jorge? De Roger, perdón. Soy mala con los nombres, ya se van a dar cuenta. O sea, con su compañero de podcast no se sabe el nombre. Bueno, chicos, ya. Perdón, ya te voy a sonar de herida. Quise decir Roger, mi gente, perdón. Te puse a prueba, era para ver si estás prestando atención. Ok. Bueno, como iba diciendo, definitivamente los sacramentos para mí son sumamente importantes porque nos ayudan a cumplir los mandamientos. O sea, son como esos salvavidas o ese instrumento que el Señor nos dejó para ayudar a cumplir, como ya mencioné, esas 10 normas, esas tablas, esos 10 mandamientos que nos ayudan a acercarnos aún más a Dios. Es así. Y por lo menos que siempre discutimos con nuestros hermanos esperados, ¿no? Sí. Que sí, porque tenemos que hacer todos esos sacramentos, que la iglesia Sí. están en la Biblia, Sí, solamente que hay que saber leer la Biblia. Sí, y si no la ganan, la empatan, porque el sacramento más yo me atrevería a decir más polémico, aparte de la Eucaristía, es el bautismo, porque ellos se bautizan cuantas veces ellos quieran, sin el aceite, sin el agua, y para mí el sacramento, el bautismo, es el que te hace hijo de Dios, ¿correcto, padre? Corríjame si estoy diciendo algo mal. No, absolutamente. Ok. El sacramento más importante, y no hay discusión alguna en la teología, es el bautismo, precisamente por lo que acabas de decir, porque nos hace hijos en el Hijo. Somos hijos porque Cristo murió y resucitó. Y por eso inclusive uno se sumerge y muere. La tradición católica y de Oriente, la mayoría de los bautizos son se sumerge la persona, se sumerge hacia atrás, es decir, muere con Cristo, pero resucita con Cristo. ¿Y qué resucita? Resucita porque tiene la vida de Cristo en él, la inhabitación del Espíritu Santo, lo que le estaba diciendo al inicio, ¿no? Tenemos la fuerza más potente y poderosa del universo, que es la vida divina en nosotros, y pareciera que fuéramos huérfanos, que andáramos huérfanos. Y entonces eso que está ahí, no lo usamos. Es como si tuviéramos $1.000.000 en el banco, pero no tuviéramos la clave. ¿De qué me sirve $1.000.000 en el banco si yo no tengo la clave? ¿Sí? O no quiero saber la clave. Pues de nada, me sirve para tres cosas ese dinero. Para nada y para nada. Entonces, a medida que vamos descubriendo esa gracia del bautismo y cómo nos abre a la vida, a la posibilidad de la comunicación con el Señor. Y la comunicación del Señor, claro, por la oración, pero también por los sacramentos. Y en Total. especial los sacramentos que tú y yo podemos repetir, ¿no? Los sacramentos que imprimen carácter, ¿cierto? El bautizo, la confirmación y el orden sacerdotal, pero también los que tú y yo podemos repetir constantemente, que es el sacramento de la Eucaristía, que no es la primera comunión, sino la Eucaristía, y la reconciliación. Claro, la unción de los enfermos lo hacemos, pero pues no es que vivas tú enfermo para que te unjan constantemente, ¿no? Y cuando empezamos a vivir esta vida divina de Cristo en nosotros, pues es una bendición. Pero vivirla como corresponde, no vivirla mecánicamente. Por eso es lo que yo les decía al inicio, vivimos una vida donde hacemos todo como mecánicamente, ¿no? Nos paramos, nos sentamos, respondemos, hacemos, estamos, nos tocó, y estamos, pero no estamos. Es como, no sé si les ha pasado, uno va a un restaurante con alguien, lo tiene enfrente, físicamente está, pero su corazón no está ahí. Está en el celular, está en los problemas, está en las situaciones, ¿sí? Está, pero no está. Nos pasa lo mismo. Entonces, cuando no estamos en los sacramentos, llámese la Eucaristía dominical, que es como lo mínimo para los cristianos, pues el Señor pasa. Y como tú no estás poniendo atención, el Señor pasó y lo que quería darte, tú no fuiste capaz de agarrarlo. Y entonces no lo agarras por esto cultural, pero también no lo agarras por las heridas, por las consecuencias del pecado, ¿no? Wow. El pecado que hace que no veamos la gracia de Dios, el pecado que hace que, inclusive, pues, ¿para qué voy a misa si no puedo comulgar? Entonces no voy. Y entonces uno cree que está ganando, pero se está perdiendo, ¿no? O por la vergüenza. No voy y me confieso, pero esto no lo digo porque qué pena, porque el padre va a pensar, porque entonces el padre conoce a mi mamá, o conoce a mi marido, o conoce lo que sea, y entonces nos ocultamos ante Dios. Y entonces Dios no nos puede dar la salvación porque, pues porque Dios necesita de nuestra acción, ¿no? Y ahí es cuando la iglesia es muy clara con lo que dice. Y es que la disposición del corazón de la persona
no limita la gracia de Dios, no limita. ¿Por qué? Porque es que Dios se da como 100%. Pero la disposición del corazón sí limita la cantidad de gracia que tú y yo recibimos. Wow. ¿Sí? Si no estamos pendientes, pues el Señor pasó y se fue, y se fue, y allá se fue, y allá se quedó, y pasa constantemente, pero pasa entregando y tú y yo no agarramos nada, ¿no? Nos quedamos ahí. Qué hermosura eso que Y nos eso pues es muy comparte. doloroso. Qué hermosura esa Qué que nos comparte. increíble eso. De verdad que buenísimo. Y bueno, por eso yo siempre le digo a Yolimar que disponga un poquito, porque el Señor pasa, pasa, y ella ni se acuerda de los nombres de nadie, entonces imagínense. Quédate. Todos Te somos van a iguales ante fustigar. los ojos del Señor. Eres mi hermano en Cristo y bueno, no me aprendí el nombre, pero sé que eres mi hermano en Cristo. Amén. Amén. A ver, padre, entonces, para profundizar un poquito más en el tema de los sacramentos, léanos un poquito ese estado de cuenta que tenemos ahí en el banco del Señor cuando nos hemos llenado de todos sus sacramentos en la vida espiritual En la y gracia, nuestros ¿no? padres nos han llevado en el camino y hemos recibido cada uno de ellos. Bueno, Jordi le falta todavía o consagrarse al Señor o casarse, pero alguna de las dos tiene que Mm. hacer, por favor. Pero cuéntenos un poco, léanos el estado de cuenta que tenemos nosotros los católicos a estar llevando los sacramentos. Y como les decía, como lo hacemos muy culturalmente, ¿no? Donde quiera que estés en Latinoamérica, lo hacemos culturalmente. Estás en Estados Unidos, también lo haces cultural. O sea, llevamos inclusive lo cultural a Estados Unidos, donde si estás viviendo ahí, ¿no? Pues vamos, y solo vamos en español, porque en inglés no se puede, ¿no? En inglés está mal, y en español igual tampoco le ponemos atención. Entonces se vuelve más como porque tocó. Piensen en las famosas quinceañeras. Miren, nadie va a misa, pero uno cumple 15 años y todo el mundo va. Es Y la verdad. gente no tiene ni idea qué hace. Y estoy hablando del contexto latino en Estados Unidos, ¿no? Pues porque si yo te cuento la quinceañera en Latinoamérica, pues así poco a poco te hacen la quinceañera, ¿sí? Pero te hacen la quinceañera, pero no tienen ni idea qué pasa en la Eucaristía. Es más como una reunión social, un matrimonio, ahí hagámoslo socialmente. Y empezamos a perder. Y esa misma actitud pasa en la Sagrada Eucaristía. Nos toca, mi mamá me obligó, eso es lo que me tocó. Aquí estoy, el padre es muy aburridor, la música no me gusta. Y entonces los sacramentos se vuelven como un menú que elijo, que no elijo, porque no hay intimidad con el Señor. Yo creo que el cambio está en que yo descubra la intimidad con el Señor. Si yo descubro la intimidad con el Señor, que me llama, que me ama, Él me va a empezar a revelar. ¿Qué me va a revelar? Escucha, cómo mi corazón se ha ido endureciendo, ¿sí? Y cómo el pecado en mi vida, mis heridas, inhiben el poder del Espíritu y el poder que quiere actuar constantemente en los sacramentos. Pero como está el pecado, como está la herida, como está el dolor, pues no somos capaces de verlo. Y a veces lo hacemos de aposta, con conciencia. Somos conscientes de lo que fallamos, de lo que estamos. O hay gente, no sé si han escuchado, ¿no? No, yo soy así. No, así se murió. Yo no voy a cambiar. Sí. Da rabia, da ira, da dolor, pero esa persona está convencida que eso es lo que es. Es decir, se creyó la mentira del pecado y del mal. O sea, no es un tema de que seamos malos y perversos, sino que el pecado nos ha destruido nuestra conciencia, la ha adormecido tanto que no somos conscientes y capaces de ver. Y empezar a ver es muy difícil, porque no, si yo no quiero entrar a esos lugares, Y yo no quiero entrar. qué lindo eso que dice el Padre, porque a eso estamos llamados, a la conversión, a cambiar siempre para bien, ¿no? Y eso va a depender de qué tan enamorados estemos del Señor, que era lo que hablábamos en los programas anteriores. Una cosa es conocer, pero cuando uno conoce y uno se enamora, uno se abre a esa puerta del amor, correcto, y a recibir todas esas gracias que el Padre está explicando, ¿no? Sí, claro, totalmente. No, no, y el llamado es fervientemente a la conversión y se nos va a hacer mucho más fácil o ligero si conociéramos todo ese tesoro que tenemos a través de los sacramentos, ¿no? Exacto. Por supuesto, los que ya hemos caminado dentro de la fe católica y si se lo presentamos a personas que van entrando ya en edad madura, bueno, van a tener mucho más facilidad de entenderlo, ¿no? De saber a todo lo que se van a someter, por llamarlo de alguna forma, en la riqueza de todos los sacramentos que la Iglesia nos ofrece. Total. Entonces, Padre, ¿nos puede mencionar en la lista de los sacramentos? Sé que hay unos que son para el orden sacerdotal, sé que son unos para nosotros. Menciono allí para que tengamos todo conocimiento de ese manejo que tú tienes tan fresco sobre los sacramentos.
Bueno, la iglesia y la tradición nos hablan, son 7 sacramentos, los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, y de estos sacramentos se dividen, la iglesia los ha dividido en 3 grupos. El grupo de la iniciación cristiana, que nos inicia la vida de Cristo, primero con el bautizo, ¿cierto? Nos complementa esa vida con Cristo con la Eucaristía, es decir, comer su cuerpo y su sangre, y también está la confirmación, nos inicia esa vida de Cristo. Están otros 2 sacramentos que son los estados de servicio, el sacerdocio y el matrimonio. Es decir, la persona es un sacramento vivo, yo soy un sacramento vivo, soy sacramento de salvación para la iglesia, es decir, para ustedes, al pueblo de Dios. Y la pareja que se casa son sacramento el uno del otro y con sus hijos, es decir, como los sacramentos son signos visibles y concretos por los cuales el Señor comunica su gracia, dice el catecismo. ¿Cuál es el signo visible y concreto del sacramento del orden sacerdotal? Miren aquí. ¿Cuál es el sacramento, cuál es el signo visible del sacramento del matrimonio? Pues los esposos. Y por medio de los esposos, Jesús comunica su gracia divina. ¿No les parece muy loco? Wow. La vida de Dios se comunica por medio del esposo. La vida de Dios se comunica por medio del sacerdocio a la persona. ¿Cómo? La vida de Dios se transmite a través del agua en el bautizo, a través del aceite en el sacramento de la confirmación, a través de la imposición de las manos y la absolución en el sacramento de la reconciliación. Entonces están los estados de servicio. Y el último, que es el grupo ya per se de la sanación, que es la reconciliación, o sea, sacramento de la reconciliación. A veces la gente dice de confesar, pero confesar pareciera como, no, yo confieso que yo soy pecador y ya. No, porque hace más que eso. Pasa por confesar cosas, pero lo que hace es que me reconcilia con el Padre, reconcilia con el hermano, me reconcilia consigo mismo, me reconcilia con, pues, con lo que me rodea, con el entorno. Y está la unción de los enfermos, ¿cierto? Que nos da fortaleza. Claro, estos dos por excelencia son sanadores, pero todos los sacramentos son sanadores. ¿Por qué? Porque en todos está la vida divina de Cristo, sin excepción. Y bueno, yo digo que la clave es la disposición del corazón. La disposición del corazón que quiere intimidad. Y con esto quiero 2 cosas que ustedes dijeron muy importantes, darles como un poquito más de luz. Y es la conversión, la palabra en griego es metanoia. ¿Qué es la metanoia? Ese cambio, ese giro completo de ver de manera distinta. Piensen en Mateo. Jesús que lo mira y Mateo que inmediatamente lo sigue, deja todo. Deja de ser este publicano, este que le roba a los judíos y se lo entrega a los romanos. Lo cambia completamente. Hay una conversión. Y después de la conversión empieza a conocer a Jesucristo y hay una intimidad y por eso lo sigue y lo puede amar. Y conocer, muy bonito en el hebreo, la primera vez que aparece conocer en las Sagradas Escrituras en el Génesis. Y Adán conoció a su mujer Eva. ¿Qué significa conocer? Intimidad. En este caso significa intimidad sexual. Vete por allá en el capítulo 30 y algo, cuando dice que existió un nuevo faraón que no conocía lo que José, ¿quién era José? Pues claramente el faraón que estaba de turno sabía quién era José, quién era el pueblo de Israel, que los tenía al frente y era un poco de gente. Conocer es el mismo verbo en hebreo, yada, que significa intimidad, no había relación. Si tú y Wow. yo no tengo relación con el Señor, pues el Señor pues se quiere dar en los sacramentos, en la Eucaristía, pues no hay nada. Y por eso pasamos de largo en los sacramentos. Y por eso no hay conversión. Miren que es como un ciclo, ¿no? Ujú. Padre, ¿cuándo es que tiene un retiro así para nosotros irnos a instalar allá y usted nos comparte todo ese No, conocimiento? no es sino que me lleves, ya te dije. Muy bien, muy bien. Ya vamos a planificar eso Yo, para traerlo para acá. claro, o se aguantan hasta febrero que voy a Orlando, que estoy cerca. Pero si no se quieren aguantar, estoy dispuesto, con mucho cariño. Ay, qué Claro que sí, ¿ves? excelente. ¿Ves? Ya aquí tenemos otro plan que hacer. Sí, No, no, señor. espectacular. Padre, de verdad que esos conocimientos están, porque una de las cosas que yo siempre, o sea, que me ha costado, no quiero decir costado, ya he tratado de defender de una mejor forma nuestra fe católica, el bautismo, porque siempre dicen, no, Jesucristo se bautizó a la edad de 30 cuando inició su vida pública. Y te puedes hacer, es mejor hacerlo cuando ya la persona tenga conocimiento. Yo particularmente una de las formas que utilizo para defender nuestra fe, ok, eso es como cuando el niño nace, la madre sabe que le tiene que dar leche materna, no le puede dar un pedazo de carne. Entonces,
el, el bautismo es importante porque siento que es como que la familia diciéndole al niño, esto es lo que conocemos, esto es lo que te queremos dejar en herencia, nuestra fe. Y obviamente está también los elementos que se utilizan en el bautismo, como es el aceite, el agua. ¿Cómo se pudiera explicar utilizando la gracia, el valor de la gracia que nosotros podemos obtener a través del bautismo a todas esas personas que todavía nos replican o nos cuestionan este primer sacramento que considero que es el esencial porque es como que el primer paso de la creencia, de creer en nuestra fe a toda esa comunidad que está confundida o no nos cree o todavía se cuestionan muchas cosas? ¿Cómo se pudiera explicar la parte de la gracia en ese sacramento? María, creo que es una pregunta muy buena y muy importante, y más si, por ejemplo, uno está como familiares y personas que vienen inclusive de tradiciones protestantes, porque efectivamente en la tradición de la iglesia durante muchos siglos uno se bautizaba solamente hasta el final, porque solo existía el bautismo como perdón de los pecados. Inclusive Constantino se bautizó solamente hasta el final de su vida, o sea, se convirtió, pero solamente se bautizó hasta el final de su vida, literal cuando se iba a morir, porque sabía que el bautismo era remisión de los pecados. Y solamente después de que empieza la iglesia a entender que el Señor, que le da el poder, ¿no? De Mateo 16 o 18, ¿no? Al que le perdona los pecados quedan perdonados, etcétera. Es como, no, esta autoridad no la dio el Señor, hay que ponerla. Y es cuando hemos perdido la gracia y la vida divina de Cristo, ¿cómo se recupera? ¿Sí? Entonces empieza a Total. crecer lo que conocemos hoy la teología del sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Pero entonces, devuélvete al bautizo. La gente explica, cuando Jesús se bautiza, no se bautiza como tú y yo nos bautizamos. Nosotros nos bautizamos para borrar el pecado original. Cristo no lo tenía. Tú y yo nos bautizamos para ser hijos de Dios. Pues Jesús ya era la segunda persona de la Trinidad. No solamente en el momento que se encarnó en María, sino desde antes, desde la eternidad, ¿cierto? Claro. Pero lo que sucede en el bautismo de Jesús nos explica lo que sucede en nosotros y por qué hay que hacerlo ya. ¿Sí? Y no hay que esperar una eternidad. Cuando Jesús se bautiza, dice la Sagrada Escritura en los tres evangelios, en los sinópticos, dice que el cielo se abrió, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz se oyó en el cielo que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco, escucha. ¿Mm? Correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí en el bautismo? Y es que nos regala la identidad de quiénes somos. Somos hijos del Padre. La identidad que constantemente está en lucha. A veces la identidad, ¿de dónde la tenemos? Del poder, de tener, del placer, entre más plata yo tenga, entre más mujeres, entre yo lo que hago, en lo que me gano, en mi intelecto, pero no, sí, se gana por la misión, pero no, no se gana por la misión, se gana porque ya Dios lo dio. ¿Cómo le vas a negar tú que el Espíritu Santo empiece a habitar? Porque si la gracia existe es por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo habita en el niño, en el bebito. Habita el Espíritu Santo, donde sella con su fuerza, tú eres mi hijo muy amado. Yo no te rechazo. Tu identidad es que tú eres mi hijo. Cristo recibe como que se reafirma esa identidad. Todos los evangelios sinópticos hablan que después de que ha recibido su identidad, va a la misión. ¿Y qué le pasa inmediatamente en la misión? Pues es tentado. ¿Cómo Cristo es capaz de superar las tentaciones? Porque sabe y está enraizado, su identidad está enraizada en, Cristo, en Dios Padre. Él sabe que Él es el Hijo amado del Padre. ¿Cómo podemos vencer tú y yo la tentación? Enraizados en lo que somos, en lo que el bautismo nos regaló. ¿Qué nos regaló? La inhabitación del Espíritu Santo. Nos regaló la identidad de que tú y yo somos hijos amados del Padre. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener al Espíritu Santo y vivir con Él? O decir, no, esperamos a ver si de pronto yo quiero. ¿Cómo no vas a quererlo? Es absurdo que alguien te Wow. diga, te regalo un millón de dólares. No, no lo quiero. ¿Quién te dice que no? ¿Cómo no vamos a querer la fuerza más grande de nosotros? Que nos posibilita la comunicación con Dios, que nos posibilita los demás sacramentos, ¿sí? Y que nos capacita para la santidad y nos acompaña, porque es que la gracia va ahí, ¿sí? La gracia es santificante, la gracia de estado.
que nos va puliendo, que nos va ayudando, que nos va ayudando a generar hábitos. Pues yo, ¿por qué voy a querer esperar? Ni vos que fuera, ese es el mejor regalo que yo le puedo dar a mi hijo. Pero Increíble. pasa por lo social. No, esperemos a que lleguen los tíos. Entonces, hay niños que tienen 10 años y no se han podido, pues, ¿por qué no? Que falta tal cosa, que no sé qué, que la fiesta. Y mientras tanto, todo lo que te digo, por allá, no sé en dónde está, como encartado. O esperan a los padrinos y los padrinos ni siquiera son católicos. Sí, sí, es Imagínate. como el padre decía al inicio, mucha falta de conocimiento sobre todas las gracias que vamos a recibir a través de estos Ujú. sacramentos. Ahora, padre, a mí me encantó una explicación que usted daba sobre nuestra primera comunión y bueno, lo que comienza a partir de allí, ¿no? Que podemos comenzar nuestro camino en la Eucaristía, ¿no? A recibir la Eucaristía el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos explica usted qué significa recibir el cuerpo de Cristo? ¿Qué se manifiesta allí en esa unión? Bueno, miren, este es otro sacramento y más. Yo, mira, no tengo ni idea cuándo estás tú oyendo este podcast o lo estás viendo, pero hemos pasado los últimos 4 fines de semana, 4 domingos, y se nos ha hablado del capítulo 6 del Evangelio de Juan, Así. que es el Evangelio del pan de vida. ¿M? Y ese Evangelio del pan de vida, pues es maravilloso porque nos explica qué es. Y acá es Cristo que se da, es su cuerpo y su sangre. Alma, cuerpo, sangre, divinidad, toda completa. Pero eso tiene un efecto muy bonito porque es el sacramento de comunión, es decir, cómo genera comunión, cómo Cristo en nosotros debería generar comunión. Entonces, lo que sucede en la Eucaristía tiene que ser una invitación a eso, y eso es lo que a veces no vivimos, eso es a veces lo que se lucha, eso es a veces la pelea. ¿Por qué? Porque comulgamos la comunión de Cristo para estar en comunión con los demás, pero no pasa. Entonces, dependiendo de dónde estés, hay lugares y hay parroquias. Es una realidad mucho mayor aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos. Inclusive si sea latino, no se vive igual y eso es una bendición, pero igual hay que seguir trabajando y es, hay gente que va a misa y va todos los domingos y se siente en el mismo lugar. No sabe animales de hábitos y no cambia el lugar. Este es mi lugar. Punto. A mí nadie me lo quita. Y llevas ahí 20 años yendo todos los domingos y te aseguro que tienes la persona al lado, es la misma y te has dado la paz durante 20 años, pero no te sabes el nombre, no te sabes cuáles son sus problemas. Nunca has salido a compartir tu vida con la persona, nunca has sido amigo de esa persona. ¿Por qué vamos como si fuera al cine? Vamos, consumimos algo y nos vamos. ¿Cuántos de los parroquianos se quedan no solamente a la dona y al café, sino que se quedan a cosas más? Los mismos tres, Sí, sí. porque es un consumismo que también llevamos a la Eucaristía. Entonces la Eucaristía no está logrando hacer, porque no queremos, lo que debería hacer. ¿Qué es lo que debería hacer? Eso. Si yo comulgo el cuerpo de Cristo, yo estoy invitado a qué. Yo soy Cristóforo, yo soy portador de Cristo. Y entonces hago comunidad con los demás, hago sentir a todo el mundo bienvenido, me siento amado. Y entonces también en relación me puedo sanar, porque solo, pues, solo en el mundo es muy complicado. Entonces, está Jesucristo, está la vida de Cristo ahí en mí? ¿Por qué no me disfruto la misa? ¿Por qué no? Pues porque no tengo ni idea qué pasa. Porque no me he catequizado. Vivimos en un mundo de mayor información, pero mayor desinformación. La gente me dice, uy, padre, yo tenía una pregunta hace tanto tiempo, uy, menos mal, voy a poder preguntársela. Y porque es que llevo muchos años y nadie me la responde. Y le digo yo, ¿y usted ya buscó en Google? ¿En San Google? No. Entonces, le dije, no me diga mentira. Usted no se lo ha querido preguntar, a usted no le importa la respuesta. No correría al catecismo, a la expresión de la iglesia, a que el párroco me enseñe de qué es lo que me estoy perdiendo. Entonces, me como a Cristo para hacer otro Cristo. El catecismo de la iglesia dice, nos convertimos en lo que nos comemos, nos volvemos otro Cristo. ¿No queremos eso? Total. Ahora, padre, Pues ¿cómo dime. distingue uno, por ejemplo, cuando nos dicen, no es que el Señor habita en nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor está en nosotros? ¿Cómo distinguirla? O sea, ¿cuál es la diferencia de que el Señor está en nosotros diariamente y cuando el Señor está en nosotros cuando comulgamos y tenemos esa unión con Él simultáneamente al momento de comulgar? Gran pregunta, porque es que está sacramentalmente. O sea, en físico. Claro, es que Ok, mira, lo tienes ahí, te lo comes. Los científicos dicen que tienes ahí 15 minutos a Cristo ahí, que es mientras que dura la digestión, ¿sí? ok. Pero eso es un cambio gigante. O sea, comerse a Jesucristo es distinto.
Mira que también la iglesia nos habla sobre las 4 presencias de Cristo en la Eucaristía. Yo te estoy botando un poco de datos teológicos, pero Jesucristo está en la Eucaristía en 4 maneras. La primera, el sacerdote, en persona Cristo, pero el sacerdote revestido en cualquier sacramento es Cristo. Está también presente en donde, en la palabra, y la palabra. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Dijo este domingo Pedro en el Pedro. Evangelio. Exacto. ¿Sí? Está claramente en las especies del pan y del vino y está en la comunidad. ¿Sí? Esas presencias de Cristo. Pero hay por excelencia y es sacramentalmente está en ese pedazo de pan y en el vino. La gente habla de los milagros eucarísticos y los entiendo. A mí me gusta y yo amo esos milagros. Pero yo también recalco que cada Eucaristía es un milagro. Totalmente. Porque Totalmente. en cada Eucaristía, ¿sí? Se cambia la sustancia, ¿cierto? Ujú. Pero hay ciertas ocasiones que el Señor ha hecho que no solamente se cambie la sustancia, sino los efectos de la sustancia. ¿Sí? No solamente la materia, sino la sustancia. La sustancia, sino los efectos. Y entonces el efecto, ¿qué es? Lo que se ve, lo que se toca, lo que se huele. El trigo, la uva, y se vuelve a veces en la sangre, literal. Lo ves. Pero eso, que tú no lo veas, que tú no lo sientas, que no lo saborees, pues no significa que no esté pasando. Y eso es lo que a veces llamamos milagros eucarísticos. Cuando estos efectos, ¿cierto? Se pueden ver, se pueden vislumbrar, pero te estás conviendo al Señor y estás llamado a ser otro Cristo. Entonces tienes la gracia de Dios. Pero igual tú, el Espíritu Santo habita constantemente en ti y somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero a medida que vamos fallando, que vamos pecando, pues rechazamos la vida de Cristo y por eso tenemos que ir a la confesión y hay que confesarse bien. La confesión no es una terapia psicológica, la confesión no es hablar de lo triste que estás. No es desahogarse ni chismear, es mencionar el No, pecado. Yo se lo he tratado de explicar a bu- Yolimar, porque ella quiere que el padre esté como 3 horas con ella, todo, Padre, pero mentira, no le hay, haga caso. hay un chiste muy bueno y es que una señora entra al confesionario y empieza a confesarse y empieza a contar todo lo del marido. Y el padre le dice, bueno, tráigame a su marido para yo absolverlo. ¿Cómo así? Le dice, ¿está confesando los pecados del marido? ¿Sí? Porque es un chiste, pero nuestra tendencia es acusar al otro. sí, sí. Sí, La tendencia es hablar Justificar, del otro, justificar. justificar nuestra caída. justificar. Ujú. Pero Total. también hay otros que son más dolorosos para mi corazón de sacerdote, cuando la persona es absolutamente ignorante de su pecado. No, hace 20 años no me confieso. ¿De qué te confieso? No, pues de lo malo que he sido. Llevado. Sí, no, no. Y me duele. Entonces uno, claro, camina con ellos, les explica para que se encuentre con la gracia del Señor, ¿no? Y confesarse bien es algo que no es fácil, porque hay que estar ahí, porque hay que contarle al Señor, porque hay que humillarse, eh, porque hay que pasar por la vergüenza. El Señor lo sabe. Es la manera. Si no nombramos el pecado no pierde poder en uno. Y Dios quiere volver a reinar en el corazón. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Wow. Sí, ¿Y, esa frase es ¿y una qué belleza. significa? Necesita que tú le digas. Si tú le ocultas, no queda confesado. Si tú no le dices, no queda confesado. Si dices a media, quedó por aquí. Ojo, entras a las profundidades. Nombra, sí, claro, con pena, cierra los ojos, cuéntale. La sanación es absoluta. Yo he visto corazones, personas inclusive físicamente transformadas porque le han mostrado su corazón al Señor, porque se han humillado de una manera linda ante el Señor y el Señor que pues, los perdona, porque es que el Señor, el arzobispo de aquí de Cali, no de Cali, California, sino de Cali, Colombia, en una conferencia de pastoral juvenil dijo, si Dios tiene un defecto es que Dios no puede con un corazón arrepentido. Dios no puede, Dios se derrite de amor con un corazón arrepentido. Qué Oh, belleza. ¿Sí? Qué belleza. ya viste, me dan ganas de volverme a confesar. Ya vamos. Claro, No, tiene que ser un hábito. Eso. cuando cerremos aquí, Yoli seguramente lo llama para confesarse vía telefónica. No, no me lo No, asustes. no se puede. Te, Tiene te que puedo ser en escuchar todo, persona. pero no te absuelvo. Sí, de acuerdo. No, no, yo creo que Yoli se confiesa solamente con padres que no conoce. Para Mentira, no.
¿Cuál es el bullying? Te voy a volver a llamar Jorge otra vez. Mire, padre, y comenten, háblenos algo sobre esa oportunidad esponsal que vamos a tener con Cristo a través de la Eucaristía también, ¿no? Porque ahí hay una unión que vamos a hacer con nuestro Señor y es esa relación esponsal que comienza en ese momento que empezamos a recibir la comunión. Claro, pues eso se da porque pues no hay nada más íntimo que ser uno con la persona, ¿no? Y dejar al hombre a su padre y a su madre y ser una sola persona. Y una sola persona no solamente es el acto sexual, ¿cierto? Que inclusive fisiológicamente es como si fuera uno porque está hecho, es una llave y un candado, ¿sí? Sino que hay una intimidad del corazón completo donde yo le doy todo y toda esa persona, o sea, y el Señor dio esa norma. Por eso los noviazgos, cuando terminan y han tenido relaciones sexuales, es una tragedia. ¿Por qué? La gente no entiende por qué, pues porque se entregó completamente. Y el Señor dijo, pues que esto es lo que iba a pasar en una relación sexual. Entonces hay una intimidad, en la comunión hay intimidad gigantesca, porque es que te vuelves uno con Cristo, ¿sí? Y entonces Cristo empieza a habitar en ti. Entonces, ¿cómo vas a dejar actuar al Señor en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo vas a dejar que el Señor qué sea? Y bueno, yo otra vez, el Evangelio, la segunda lectura de ayer, ¿no? Esposos sean sumisos esposas sean sumisas a sus maridos. Sí, déjense amar para que su marido los ame como Cristo amó a la iglesia. Que se sacrifique, que tenga amor ágape, que sea, y que esa persona que está ahí se haga uno conmigo y me dé la fortaleza para caminar, para ver a dónde tengo que llegar, para sanar y para revisar qué es lo que tengo que seguir entregándole al Señor, pues es una bendición. No hay mayor intimidad que esa. Esto sí es intimidad. Entonces, conocer el corazón del otro. Hay un libro muy famoso de Matthew Kelly, se llama Los siete niveles de intimidad. Les invito al que oiga a que entre a mirar eso. Sí, porque cuando hablamos de intimidad siempre pensamos en relaciones sexuales. No, intimidad, esa es una. Esa es una de seis, de siete. Hay más intimidad. Intimidad que el Señor quiere más. Que al fin y al cabo es una relación. Y es una relación perfecta. O sea, lindo un beso, lindo es comerse a alguien. Y el único que te puedes comer es a Jesucristo, es la realidad. Porque lo otro es un caníbalo, sí, un caníbal y te meten a la cárcel. Ay, bueno, Y sí, entonces podríamos decir, como Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien habita en mí. es La verdad, realidad. es verdad. No, padre, esto de verdad que nos ha traído mucho conocimiento y mucha luz sobre este tema en este podcast, porque de verdad que es muy necesario y Ujú, esto habría que publicar no sé en qué pantalla, porque es que estamos ávidos de conocer ujú, toda esta riqueza de nuestra iglesia, de nuestros sí. sacramentos. Y respecto al matrimonio, padre, esa unión que debemos entender que hacemos entre tres, ¿qué nos puede usted comentar? Bueno, mira que parte mucho de lo que les acabo de compartir Correcto. sobre esta intimidad. Es muy bonito que es una intimidad, ¿cierto? Pero entonces el hombre y la mujer em, se convierten en imagen del amor fiel de Dios. Mire, esto me parece que es providencial. Otra vez, el texto de ayer del Evangelio, ¿cierto? ¿Cómo aprende uno a ser el marido o la mujer de otro en el noviazgo? ¿Mm? Y aprendiendo a amar, amor ágape, amor de sacrificio. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que hay en la Trinidad, ¿cierto? Por eso somos imagen de Dios. Somos creados a imagen y semejanza. La semejanza se pierde por el pecado, la imagen no. San Agustín es muy claro y el catecismo lo dice. Imago Dei siempre seremos. La imagen de Dios siempre lo seremos. Eso nunca se quita. ¿Cuál es la imagen? Que somos hijos amados del Padre. Y entonces empezamos a hacer imagen de qué? De ese amor fiel de Dios. Y empieza a superar, los va sanando dentro y supera que las heridas de que el miedo y la desconfianza. Que tenemos porque se nos ha generado por nuestra familia, por nuestras relaciones pasadas, pero también por la persona que tenemos al frente que seguramente de pronto nos ha herido. ¿Sí? Entonces, Cristo, ¿qué hace? La Trinidad que hace en nosotros capacita a la pareja para que se amen, Wow. como Cristo ama a la iglesia, para que se entreguen como Cristo se entregó a la iglesia, para que se vean. Pero miren que todo esto suena muy bonito y es muy difícil vivirlo, pero muy difícil vivirlo porque no estamos atentos, porque no hay catequesis, porque no hay formación. Que la gente se casa, la maldita sea, perdón la expresión, me caso mañana, hago tal cosa y no se preparan para Sí, es toda una verdad. vida, Sí, es verdad. que es amar, que es cuidar,
¿sí? La fidelidad, un amor total, fiel y fecundo, dice también el catecismo. Dice San Juan Pablo II, la teoría del cuerpo, ¿sí? Pero que es un amor fiel, total y fecundo, a la imagen de Jesucristo. Y la fuerza se la da Cristo, porque es que humanamente es imposible. Somos humanos, somos débiles. Y Cristo nos va capacitando para vivir ese sacramento. ¿Y para qué? Para que yo sea la imagen viva de Cristo para mi pareja, para mis hijos, para que Dios comunique su gracia divina a través de mi presencia. Muy loco. Y Totalmente como Exactamente. no loco. entendemos eso, pues no vivimos eso en el matrimonio, pues porque como nunca hubo catequesis, sino que fue un curso de media hora y ya. Es Y Sí, verdad. somos responsables los sacerdotes, ¿no? todo radica en la falta de conocimiento realmente, porque no sabemos aprovechar toda esa fuente de gracia que está escondida en todos estos regalos que nos da la iglesia, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que ya nosotros estamos en el tiempo, padre, nos gustaría, No, pero ya va. si falta algo más, La unción de los enfermos. La gente cree que la unción. pero eso lo iba a preguntar, Ah, ya, Yolimar. ya me alteré, me alteré. Porque el padre tiene otra cita. Ah, perdón, perdón. El No, Pero, padre, no, pero padre. podemos hablarlo. Ok. sí, entonces para ir cerrando con la unción de los enfermos, ya nos habló de la confesión, Sí. y ya creo que repasamos todos de todos los sacramentos. Falta el Entonces nos habla sacerdocio. del sacerdocio, de la unción de los enfermos y esa invitación a todos los feligreses, los que caminamos con Cristo, los que estamos en la iglesia o los que llevamos también la palabra iglesia, a esclarecer toda esta gracia que podemos recibir entendiendo lo que es realmente tener estos sacramentos con nosotros. Ujú. El sacramento del estado del orden sacerdotal, que es un estado de servicio, pues sirve al pueblo de Dios. El sacerdote, la gente cree que se casa con Dios o con Jesús, no, se casa con la iglesia, o sea, con el pueblo de Dios, el que está bautizado. Ah, Entonces, este hijo amado, es decir, yo, después soy sacerdote, opero en la autoridad del Padre, con la autoridad del Padre, ¿cierto? ¿Para qué? Para bendecir como Cristo nos ha, como el Padre nos ha bendecido. Viene el Génesis. Y Dios dijo que era bueno, y Dios dijo que era bueno. Y solamente cuando llegó al ser humano dijo que Dios dijo que éramos muy buenos. Y nos bendice constantemente, porque son palabras que tienen poder, ¿cierto? La claro. palabra del Señor que tiene poder, crea las cosas, recrea las cosas. Efetá, ábrete, camina, caminó, levántate, anda, ¿sí? La palabra del Señor tiene poder. Pues el sacerdote, con la autoridad de su palabra, tiene poder para que en los sacramentos, por la gracia del Espíritu Santo, y en la iglesia y con la iglesia, signifiquen y suceda lo que quieran significar. Es decir, la Wow. gracia de todos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué genera? Nos ayuda a cerrar las heridas de la confusión, porque, porque es el Padre que bendice, que reafirma, que está, que acompaña en el caos, en el mundo en el que estamos, ¿cierto? Entonces el sacerdote hace eso y vive eso en unión con Cristo para hacerlo en unión con los demás, ¿sí? Wow. Entonces lo que vive el sacerdote en relación con Cristo es también lo que el sacerdote puede vivir en relación, pues, con el pueblo de Dios que el Señor le ha puesto, que la iglesia ha puesto a su cuidado y a su pastoreo. Y es vida divina para ellos, ¿sí? Y eso es un regalo. Por eso también es tan difícil y tan duro cuando vemos sacerdotes desencantados. Pecadores, pues todos somos pecadores, pero digámoslo así, pecadores públicos, con dramas, con tragedias, donde pues se llevan a todo el mundo por delante, porque estamos llamados a lo contrario, ¿no? Entonces, pues hace más escándalo. Y ese sacerdote que por sus palabras genera vida, ¿sí? Yo te absuelvo de tus pecados. Esto es mi cuerpo, no es el cuerpo del Padre. Yo no te absuelvo, es Cristo que te absuelve a través de mí, pero es Cristo, porque puede ser cualquier sacerdote. Y cuando unge, porque la unción es fortaleza, es perdón de los pecados y la persona no se puede confesar. Pero también, sí o sí, es fortaleza. ¿Para qué? Para que resucite con Cristo espiritualmente y pueda qué? Enfrentarse al dolor y a la situación que se está enfrentando como Cristo se enfrentó en la cruz, ¿cierto? Le da esperanza. ¿Mm? Porque cuando uno está literal, está enfermo, su cuerpo se deprime. Mentalmente también se deprime, uno piensa, Claro. ¿sí? Uno se deprime. Entonces, y vence que las heridas que de la muerte y la desesperanza. La muerte genera desesperanza, genera como no, eso ya, la desesperanza, ¿ya para qué? Eso. Entonces, la unción da esa fuerza maravillosa. ¿Mm? Y también la unción, que tiene un rito dentro de la unción, sobre todo para el que se está muriendo,
Porque a veces cree uno, es que ay, le va a dar la unción de los enfermos. No, pero yo no me voy a morir. No, es que no es la unción de los moribundos, no es la unción de los enfermos. Hay una parte en el ritual que es esta bendición y este perdón apostólico que se hace a los que ya están terminales, Ujú. que ya van a irse con el Padre Celestial. Pero eso no significa que esté creada para el moribundo, sino para el que está enfermo, pero no cualquier enfermedad, ¿no? Una enfermedad crónica, difícil, a ver que se va a operar, etcétera, que tampoco a veces lo tenemos, ¿no? O lo usamos. Y para responder o para compartir lo que Roger me pedía, yo creo que la invitación es a que redescubramos, que vayamos a la Eucaristía con otra actitud, que vayamos al sacramento de la reconciliación con otra actitud, Ujú. que tengamos una disposición del corazón. El catecismo dice algo muy fuerte y llama superstición las actitudes externas del corazón, como los fariseos del Evangelio de hoy. Ay, de ustedes hipócritas, les dice, ¿no? Los famosos ayes en el Evangelio de Mateo. Ujú. Y entonces, superstición es cuando creemos que cuando yo rezo el rosario, cuando yo voy y hago acto de presencia, Dios hace lo suyo y ya me salvé. ¡Uh! Estamos lejos de eso. El acto de presencia no hace nada en nosotros, porque ese acto de presencia inhibe el poder sanador de Dios. Total. Relaciónate con Jesucristo, echa para adelante y te aseguro que tu Ujú. vida va a cambiar. Tu vida va a ser una locura. Y la gente va a querer estar contigo. Es inevitable. Se vuelve un imán, porque Cristo habita en uno. Entonces yo los invito a que redescubran esta realidad y a que se gocen la vida con Cristo. Total. A revivir nuestra relación con Dios, que era lo que el Padre se había en la homilía. Sí, está bien, tenemos todos los sacramentos, sí, está bien, vayan a misa, sí, ok. Si no pueden hacer el rosario, ok. Pero lo más importante es la relación con Dios, porque esa relación es lo que hace que te enamores de tu fe católica y que vivas cada momento. No solamente lo presencias, sino que lo vivas. Totalmente. Como hablamos también en episodios pasados, que una vez que lo buscas y lo encuentras, quédate con Cristo, quédate con Jesús y vive con Él, ¿no? Vive allí con Él siempre. Entonces, Padre, súper agradecidos de verdad por todo este conocimiento que compartió con nosotros hoy. No, con mucho Yo, cariño. yo más enamorado de los sacramentos, Uy, cada sí. vez que lo escucho, me parece súper Ujú. importante tener esta herramienta de información, que podamos entenderlo de mejor forma. Esto hay que contratar las pantallas de allá de New York para poner toda esta información, que la gente lo sepa, porque es que no lo aprovechamos de la Sí, forma correcta Sí. y somos millonarios en gracias y las tenemos guardadas, ¿no? Amén. Entonces, bueno, Así es. agradecidísimos, Padre, nos da su bendición para culminar ya claro. este episodio. Pues qué alegría haber compartido con todos y verdad, anhelo que el Señor entre su corazón y le revuelque la vida de una manera maravillosa y tierna, como Él sabe hacerlo. Pues nada, que el Señor los bendiga y los guarde, muestre su rostro, los acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que Muchísimas gracias, bueno, Padre. También muchas muchas gracias. bendiciones para ustedes. Nos vemos pronto. Pronto lo Ujú. vamos a traer, que el Señor lo traiga aquí con nosotros. No le prometo Amén. muchos jóvenes en los grupos, pero bueno, No, yo sí le prometo jóvenes. Qué fastidio, Roger. Ya, no me espantas al Es, pobre padre. pero aquí vamos a estar esperándolo seguramente y para disfrutar con ustedes las cosas. Hasta el bye. próximo episodio. Bye, bye. Bye.